Hola a todos, en el día de hoy vamos a ver la promesa de Dios para vencer que se encuentra en el libro de Romanos en el capítulo 8 en el verso 29. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo Romanos 8:28, donde la palabra nos decía que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Bueno, esta semana vamos a ver la promesa de Dios para vencer que tiene que ver con el hecho de ser predestinado. Y esto es uno de los temas que uno tiene que tocar como con pinzas. ¿Por qué? Porque de aquí han salido diferentes doctrinas y separaciones de personas en la fe, porque se ha entendido la palabra predestinación desde contextos diferentes. Así que vamos a abordar esta promesa de Dios para vencer. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y recuerde que si lo es, compártalo con alguien más. Bueno, vamos a leer la promesa en sí de la que estamos hablando. En el capítulo 8 de Romanos, en el verso 29, la palabra dice: porque a los que antes conoció, está hablando de los que Dios antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Yo creo que aquí es completamente específico a qué fueron predestinados. Fueron predestinados para que aquellos que antes conoció, y vamos a estudiar porque esa palabra conocer quiere decir a los que tenían, todos nosotros tenemos un propósito. Nosotros venimos con un propósito. Y ese propósito hace que se determinen todas las demás cosas de nuestras vidas. Por eso cuando usted ve el verso 28 de este capítulo dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted ya ve que en el verso 28 está hablando de la palabra llamado y está hablando de la palabra propósito. Entonces aquí en el verso 29 dice: porque a los que antes conoció, es decir, los que ya venían con un propósito, ya tenían un propósito marcado, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces Él ha predestinado a los hombres a que se santifiquen, a que sean a la imagen del varón perfecto. Y después continúa en esta promesa, dice: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Wow. Para que nosotros tengamos una claridad de esta promesa y la podamos hacer una vivencia para cada uno de nosotros, pues lo que nosotros tenemos que hacer es entender términos como el glorificar, justificar, llamado, ser predestinado, ser conocido por Dios, el propósito. Cada uno de estos vocablos son fundamentales porque sin ellos nosotros no vamos a entender claramente de qué es lo que nos está hablando aquí. Así que la mejor manera para que nosotros podamos desarrollar esto es que nosotros vayamos a otro versículo o porción bíblica donde se mencionan todos estos juntos, técnicamente, o donde nos hacen referencia a estos juntos, porque siempre que en el Nuevo Testamento nos están hablando de una cosa, usted debe mirar cuándo fue la primera vez que se habló de ese tipo de cosas en el Antiguo Testamento. Y nosotros vemos ese tipo de vocablos muy repetidos en los llamamientos, el llamamiento de Isaías, el llamamiento de Jeremías. Pero tal vez el ejemplo más preciso, nosotros lo encontramos en el libro de Jeremías. Vayamos al capítulo 1 de Jeremías y ahí en el capítulo 1, en el verso 4, empieza la palabra donde Jeremías está diciendo: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Otra vez, esto está muy parecido con lo que está diciendo Pablo allá en Romanos. Y dice: y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque escuche esto, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y bueno, y dice el verso 9 allí: extendió Jehová su mano y tocó mi boca y ya el Señor empezó a hablarle y darle sus palabras. Ahora bien, si usted empieza a observar esto con claridad, usted ve la situación aquí de Jeremías. La palabra es que le está diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí. ¿Qué quiere decir realmente esa palabra conocer? Esa palabra conocer quiere decir: te di un propósito. Antes de que te formase en el vientre de tu madre,
tú ya venías con un propósito. Es decir, yo te formé con un propósito. Y eso tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada, de que en el libro de Dios, en el estudio anterior vimos que en el libro de Dios, que es el Espíritu Santo, están escritas todas las cosas de nosotros que fueron después formadas. Es decir, antes de que nos hicieran a nosotros, ya nosotros veníamos con un propósito. Ya usted venía con un propósito para su familia, para sus padres, para sus hermanos, para todas las personas que se le cruzan en el camino. Usted viene con un propósito. Y ese es el conocimiento que Dios tiene previo de usted. Por eso, cuando usted vuelve allí al libro de Romanos, donde dice la palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que quiere decir, porque a los que desde antes ya tenían un propósito, pues a estos también los predestiné para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que fuésemos santos, que fuésemos sin manchas, que estuviéramos a la estatura del varón perfecto. Ahora bien, pero volvamos, porque son varios los temas que teníamos que analizar. Entonces ya vimos que la palabra conocí aquí tiene que ver con el propósito, es decir, ya te había dado un propósito. Por eso él le dice en el verso 5 a Jeremías, del capítulo 1 de Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, ya te di un propósito. Hablemos de la predestinación. La palabra predestinación en todos los contextos donde se encuentra, porque la palabra predestinación usted solamente las encuentra en los libros de Pablo. Usted lo encuentra en Romano, en Primera de Corintios y en Efesios. Usted lo encuentra 5 veces en la escritura y solamente allí usted no lo encuentra en ninguna otra parte de las escrituras, pero de alguna manera también está implícito en otros versículos bíblicos, y es aquí donde vamos, porque Jeremías en el mismo capítulo 1 verso 5, cuando dice antes de que te formase en el vientre te conocí, propósito, te tenía un propósito, y antes que nacieses te santifiqué. Ese es el predestino, es decir, estamos predestinados a ser santos. Estamos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A eso es que estamos predestinados. Nosotros no estamos predestinados a salvación. Nadie está predestinado a salvación. No es como que no importa lo que usted haga, bueno o malo, de todas maneras, si usted ya estaba predestinado a salvación, está destinado a salvación. Y si no, no. No. No es una predestinación a salvación, es una predestinación a santificación. Y después de esto, le hace el llamado. Y dice, te di por profeta a las naciones. Ahí estaba el llamado. Todo eso fue antes de que naciese. Antes de que naciese, le dio un propósito, lo conoció. Lo predestinó a ser santo. Antes de que naciese te santifiqué. Le dio un llamado, te di por profeta a las naciones. Entonces, usted ya está viendo allí el conocimiento previo de Dios con el propósito, la predestinación a ser santos y el llamamiento, te di por profeta a las naciones. Y como siempre, y que pasa siempre en nuestras vidas, nosotros siempre tenemos excusas. Es que estoy muy viejo, es que ya no puedo, es que no he estudiado, es que tengo una familia muy grande, es que, no sé, mil de cosas, es que no sé hablar correcto tal o cual idioma, es que no sé hablar mucho en público, como lo dijo en su tiempo Moisés. Es decir, cada uno tiene una excusa para decir, no quiero ir a mi llamada. Entonces, aquí es donde viene Jeremías y hace su excusa del llamado que Dios le ha hecho. Entonces dicen, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces aquí es donde Dios empieza a justificarlo a uno. Nosotros podemos venir a decir todo lo que queramos. Igual que Moisés. Moisés dijo, es que yo no sé hablar, yo soy tardo para hablar. Y dijo, bueno, ahí tienes a tu hermano, habla a través de tu hermano, Aarón. Entonces, el Señor siempre va a arreglar todas las cosas. Él nos va a justificar de alguna manera. Algunas personas dirán, es por mi pecado, es por esto. El Señor siempre tendrá cómo justificarnos a nosotros. Por eso aquí, aunque Jeremías diga, soy un niño y no sé hablar, el Señor le dijo, no digas, soy un niño. Entonces, no digas soy débil, no digas soy pobre, no digas yo no puedo, no digas es que no sé esto, no he hecho esto, no me he preparado, qué sé yo, no digas, no se vaya a escudar detrás de sus falencias o necesidades, porque entienda que yo a usted lo conocí, es decir, le di un propósito, lo predestiné a ser santo, lo santifiqué desde antes. Le hice un llamado, ya tengo desde antes de que usted naciese claro qué es lo que usted va a venir a hacer, cuál es el plan
del plan que tiene. Y usted me viene ahorita con una excusa, pero yo lo justifico a usted. Y yo lo que le digo a usted es, no digas soy un niño, no digas soy pobre, no digas soy débil, no digas lo que sea su excusa. Entonces, no digas soy un niño porque a lo que yo te envíe irás y dirás lo que yo te mande. Y encima de todo les dice, no temas delante de ellos. Quiero que usted vea esto porque primero lo justificó, no digas que soy un niño y no temas delante de ellos. Y después ahorita viene, lo glorifica. ¿Cómo Dios nos glorifica a nosotros? Y observe lo que Él le dice después de que en el verso 8 de ese capítulo 1 de Jeremías le dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Es decir, la glorificación de nosotros es la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, la presencia del alma de Dios en nuestra vida y el que se vaya desarrollando en nuestra vida el carácter de el verbo de Dios, de Yeshua, del Señor Jesucristo, esa es nuestra glorificación. Allí es donde nosotros entramos en un estado glorioso cuando la presencia de Dios está con nosotros. Por eso el Señor, después de que lo justifica diciéndole, no digas que eres niño, porque vas a hacer lo que yo ya te llamé a hacer, y le dice, no temas, entonces le dice, porque contigo estoy para librarte. Esa es la glorificación. Entonces usted ve aquí en el primer libro, ve en el libro de Jeremías en el capítulo 1, del 4 al 9, claramente todos estos vocablos: conocimiento, propósito, destino, santificación, llamamiento, justificación y glorificación. Siendo así, volvamos a lo que dice esa promesa de Dios para vencer aquí en Romanos capítulo 8, verso 9. Y usted va a empezar a hacer conexiones con Jeremías. Voy a empezar desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿De acuerdo? Conoció desde antes, conforme a su propósito, y está diciendo después son llamados. Porque a los que antes conoció, está explicando él, está dando las razones de lo que está diciendo. Porque a los que antes conoció, es decir, les dio un propósito, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es santificación, llegar al nivel de su Hijo, un nivel de santificación. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, es decir, a los que santificó, a estos también llamó. Es decir, ¿se acuerda que en Jeremías dijo que te di por profeta a las naciones? Bueno, a muchos de nosotros nos han dado por maestros, por pastores, por evangelistas, a otros por apóstoles, como sea que Dios haya querido. Es decir, nos ha dado un llamado. Por eso dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, porque no falta de que nosotros empecemos a decir, no, de pronto eso no es lo que yo tengo que hacer, por allí no es mi camino. Entonces, a los que llama, justifica. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir glorificación? Que Él viene y posa en nosotros, su espíritu, su alma. Y eso hace que nosotros estemos en un estado glorioso para poder hacer lo que tenemos que hacer. Creo que queda más claro. Queda mucho más claro cada uno de estos vocablos: conocimiento, propósito, llamado, glorificación, en fin, cada uno de ellos. Pero entonces vamos a ver ahorita, sí vamos a analizar cuáles son las porciones bíblicas, aparte de la de Romanos. Discúlpeme un momento. ¿Cuáles son las porciones bíblicas, aparte de Romanos, donde nosotros encontramos la palabra predestinación? Entonces vayamos al primer libro de Corintios. Uno tendría que mirar el contexto de los libros para uno saber. Cuando usted va a Romanos, usted sabe que todo tiene que ver acerca con la salvación y la justificación. Cuando usted va al primer libro de Romanos, el libro en sí se enfoca en la necesidad de la santidad. Y esto es otro de los libros donde está la palabra predestinación. Y dice, si usted mira y usted lee todo el libro de Corintios, es como si Pablo les estuviera escribiendo a ellos diciéndoles que el Señor Jesucristo es el santificador, que es el dador de los dones, que Él es la cabeza de nuestra unidad. Entonces nos está hablando de estar en Cristo. Una vez más, es igual que Pablo, porque Pablo en Romano nos está diciendo como a los que están allí en Cristo, es ser como llegar a la estatura del varón perfecto, estar como a la medida del varón de Cristo. Entonces, lo mismo sucede aquí en Corintios, es que sepan que todos ustedes tienen una cantidad de problemas. En Jesucristo ustedes tienen el santificador.
Él es el dador de los dones. Él es la cabeza, ustedes son el cuerpo. Entonces lleguen a la unidad de esto porque ustedes están predestinados a ser santos. Entonces miremos, por ejemplo, si uno va a ver un versículo bíblico donde uno puede mirar como que todo ese contexto del libro de Primera de Corintios, vemos en el capítulo 1 de Primera de Corintios, a partir del verso 4 dice: gracias Dios, doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ustedes están en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Ya está hablando de una bendición previa. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, esperando que ustedes crezcan a la estatura del varón perfecto y se manifiesten como los hijos de Dios, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Es como que el enfoque de este libro es decir, yo quiero que ustedes lleguen a un nivel de perfección. Ustedes entiendan que ustedes están en Cristo y que ustedes tienen que llegar a un nivel de perfección para que ustedes lleguen a ser irreprensibles cuando llegue el momento del Señor Jesucristo. Dice que ustedes, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados, otra vez la palabra llamados, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, este es el enfoque del libro de Corintios. Y dentro de este libro de Corintios, entonces encontramos nosotros una porción bíblica también que nos habla de la predestinación, porque es que no podemos pasar por alto cada una de las porciones bíblicas que habla de predestinación. Entonces, allí en el primer libro de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 7, encontramos esta palabra predestinación. Vamos a ver allí el capítulo 2. Dice, lo primero que está empezando a hablar es que proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, es como que yo he tratado de que ustedes vean y entiendan que cuán importante es el hecho de que Jesucristo fue crucificado, que Él murió al mundo, murió al pecado, murió a todo. Él solamente vivía para Dios. Y nosotros, si somos el cuerpo de Él, porque Él es la cabeza, nosotros estamos supuestos a hacer lo mismo, a ir a la estatura de Él. Entonces dice el verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y mi palabra ni mi repredicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Así que todo es como que miren hacia Dios, miren hacia Jesucristo, miren hacia allá. Después sigue en la porción, es interesante el subtítulo que tiene antes del verso 6, porque dice la revelación por el Espíritu de Dios. Eso se trata, es decir, la predestinación a ser santos, es una predestinación a la santidad. Dice Romanos, una predestinación a ser a la imagen de Jesucristo, y aquí Pablo nos va a hablar de una predestinación a ser santificados, a que el Espíritu Santo esté en nosotros para que nosotros podamos ser santificados. Entonces dice en el verso 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, escuche, está diciendo, la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿A qué se le parece eso? A lo que estábamos leyendo en el libro de Jeremías. Porque en el libro de Jeremías la palabra nos está diciendo que el Señor nos predestinó a que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo, que nos predestina a una santificación para después llevarnos a una gloria, y la gloria es la presencia de Él. Mire que aquí nos dice lo mismo, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así que el hecho de que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestra vida, ya sea, acuérdense que el Espíritu Santo ya hemos hablado por aquí, pues usted encuentra en el canal un video acerca de los 7 espíritus de Dios, es la plenitud de Dios. Y en esa plenitud de Dios usted encuentra espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de temor de Jehová, espíritu de gracia, espíritu de poder.
Y usted ve cómo Pablo, y en el libro de Proverbios también, usted encuentra 4 de esos espíritus juntos, 5 de esos espíritus juntos, 3 de ellos. Y aquí Pablo hace exactamente lo mismo. Sabe que hay un espíritu de sabiduría y que ese espíritu de sabiduría viene de parte de Dios. Por eso él dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. ¿Qué predestinó allí? La sabiduría de Dios. Predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Por qué para nuestra gloria? Porque si el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, que es una de las dimensiones del Espíritu de Dios, reposa sobre su vida, sobre mi vida o sobre su vida, pues esa es la gloria nuestra. Por eso dice, para nuestra gloria, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El hecho de que la sabiduría de Dios venga a nuestra vida. Que eso es exactamente lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 1, a partir del verso 20, que dice, volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y cuando usted ve en todo el contexto dice que ¿quién está hablando allí? El espíritu de sabiduría, uno de los 7 espíritus de Dios. Así que claramente aquí está diciendo que la sabiduría de Dios fue predestinada antes de los siglos para nuestra gloria. Así que no está hablando de salvación, está hablando de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Es decir, no conoció la sabiduría de Dios ni la va a conocer, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, Espíritu con E mayúscula. El Espíritu Santo es la que nos revela a nosotros las cosas que nosotros no sabemos. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, Pablo está diciendo aquí, cuando viene el Espíritu Santo, a través del Espíritu de sabiduría, le va a enseñar a usted todo lo que Dios le ha dado a usted desde antes. No es un accidente que hubiésemos nacido. Nadie nació por accidente. Nosotros veníamos con un propósito, acuérdense que el Señor nos conocía previamente porque nos había dado un propósito. El Señor nos santificó. Él, aparte de eso, nos llamó, nos justificó y nos glorificó dándonos de su presencia en nuestra vida. Es maravilloso, realmente hermoso. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado de nadie. Entonces aquí estamos viendo que en el contexto de 1 Corintios, la palabra predestinación es una predestinados a tener el espíritu de sabiduría de Dios. En el libro de Romanos, lo que nos está hablando es que fuimos predestinados a llegar a la imagen de su Hijo. En ninguno de los dos está hablando de salvación. Y miremos lo que dice el libro de Efesios, que es el otro libro. Esos son los 3 libros donde usted encuentra la palabra, libros o cartas, las cartas paulinas, donde usted encuentra esa palabra predestinación. ¿Cuál es el contexto del libro de Efesios? Efesios nos habla del cuerpo de Cristo, que es el mejor tabernáculo, que es un templo, que es un santuario, que todos nosotros somos el cuerpo de Dios, que esto es un misterio, que nosotros somos la novia, que todos juntos con el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo somos el nuevo hombre. Entonces, es muy enfocado a la unidad con Dios. Nosotros necesitamos estar cerca a la unidad con Dios. Y usted ve, por ejemplo, cada carta o cada epístola, cada carta, cada libro en las Escrituras, tienen como unos versículos que son claves, que más o menos nos dicen a nosotros cuál es el propósito de ese libro. Entonces, por ejemplo, usted en Efesios capítulo 2, verso 10, usted ve esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nosotros fuimos creados en Él. En Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A eso es que está hablando. Es decir, nosotros desde antes de que fuésemos hechos en el vientre de nuestra madre, de acuerdo al libro de Salmos, de acuerdo al libro de Jeremías, de acuerdo al libro de Isaías, de acuerdo a lo que está hablando Romano,
lo que está hablando Primera de Corintios y ahorita Efesios, desde antes que nosotros fuéramos creados, nosotros veníamos aquí con un propósito. Eso es un propósito eterno. Y nosotros fuimos santificados para ese propósito. Y fuimos llamados. Se nos dijo claramente, esto es lo que usted va a hacer. Fuimos llamados. Y después fuimos justificados. Porque cuando llegamos acá, nosotros empezamos a poner muchas trabas porque nos embolatamos del camino. No sabemos cuál es nuestro propósito. Entonces, cuando empezamos con nuestras trabas, el Señor dice, no, usted no vaya a decir que usted ni es pobre, ni es rico, ni es un niño, ni ya está muy viejo, ni se le ha pasado el tiempo, ni esto, no. El Señor nos justifica, pero no solamente nos justifica, sino que nos glorifica, es decir, que nos entrega de su presencia, de su Espíritu Santo, de su alma, de tal manera que nosotros estemos preparados para la obra para la cual fuimos enviados. Entonces, por eso el versículo clave de Efesios sería Efesios 2:10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, qué hermoso esto. Yo como que nos va dando el contexto de que hay un propósito grande en nuestras vidas y nosotros no podemos perder ese propósito. Entonces miremos dónde se encuentra esa palabra predestinación en el libro de Efesios. Lo encuentra en el capítulo 1. En el capítulo 1, verso 5. Pero vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 1 de Efesios para que tengamos como que claridad. Primero Pablo empieza saludando. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y después, interesante, usted sabe que los subtítulos que hay allí no son originarios del texto, pero que las personas que hacen análisis de la Biblia y que las imprimen y publican ponen unos subtítulos ahí como para que tengamos una idea de qué es lo que va a decir en los siguientes versículos. Y aquí se ha puesto bendiciones espirituales en Cristo. Todo eso nos habla de la predestinación, del llamado y del conocimiento previo. Nosotros tenemos unas bendiciones en Cristo Jesús, pero espirituales, ya previas. Y dice allí el verso 3 de este capítulo 1 de Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Ya nosotros desde antes de venir aquí, ya estábamos bendecidos con toda bendición espiritual. Igual como dijo Jeremías. Dice el verso 4. Según nos escogió en Él. Escuche esto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo creo que ya nos está diciendo eso de que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso nos habla de santificación, una predestinación a la santificación. Dice en el verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces aquí nos está diciendo que fuimos predestinados a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, Él predestinó que íbamos a ser adoptados hijos de Él, pero era a través de Cristo, no a través de otra cosa. Entonces, en Romanos nos está diciendo que fuimos predestinados a llegar a la estatura del Señor Jesucristo, a volvernos a la imagen de Cristo. En Primera de Corintios nos dice que nosotros fuimos predestinados a tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es decir, a ser glorificados. Y aquí en Efesios nos dice que nosotros fuimos predestinados a la santidad para ser adoptados hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? El Señor Jesucristo. Nos hizo aceptos en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora bien, aquí va a mencionar varios de los 7 espíritus de Dios. Primero que todo nos acaba de mencionar el espíritu de gracia en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracia es uno de los 7 espíritus de Dios, de lo que todo el Nuevo Testamento habla. Cuando el espíritu de gracia viene en nuestras vidas, lo que hace el espíritu de gracia es que nos da el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Y después dice el verso 8, que hizo sobreabundar, está hablando de que hizo sobreabundar para con nosotros esa gracia en toda sabiduría e inteligencia, otros 2 de los 7 espíritus de Dios. Entonces aquí en este pedacito nos ha mencionado 3 de los 7 espíritus de Dios, gracia, sabiduría e inteligencia.
Después dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Aquí realmente nos está hablando desde el espíritu de conocimiento, porque ya son 4 los 7 espíritus. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces ya vemos 4 de los 7 espíritus de Dios: gracia, sabiduría, inteligencia y conocimiento. Pero aún queda más, porque dice el verso 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, conforme al que Dios ya nos conocía. ¿Se acuerdan que dijimos cuando el Señor dice, porque antes de que te formé te conocí? Bueno, y Pablo dice en Romanos, porque a los que conoció, a estos también predestinó, a estos también llamó. Bueno, pues a estos que se está refiriendo, vuelvo y lo repito, en el verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Interesante. Nos está diciendo que fuimos predestinados a tener una herencia. Si usted ha visto el video, uno de videos de, creo que es de las promesas de Dios para vencer, que habla de la herencia de la que está hablando es una gloria al tener la presencia de Dios en nuestras vidas, a tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y a tener el alma de Dios en nuestras vidas. Esa es la gloria a lo que está hablando. Y esto es lo que está diciendo aquí en este verso 11 de primera de Efesios, que dice, en él asimismo tuvimos herencia, es decir, el Espíritu Santo. Y ya nos habló antes del Espíritu Santo, la santificación del Espíritu Santo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué eran los que primeramente esperaban en Cristo? Los judíos. Ellos siempre han estado esperando al Mesías. Verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí está, es una predestinación a la promesa, es una predestinación a ser sellados con el Espíritu Santo, es una predestinación a ser santos en el Espíritu Santo. Discúlpeme. Entonces, si usted observa todo el contexto de la palabra predestinación, usted ve que en Romanos nos está hablando que ser predestinados a llegar a la estatura del varón perfecto. En 1 Corintios son predestinados a la santificación. Y aquí, ¿a través de qué? Del espíritu de sabiduría. Y aquí en el libro de Efesios, predestinados a tener una herencia, y esa herencia es tener el Espíritu Santo de nosotros para santificación. Entonces es una predestinación a la santificación, no es una predestinación a la salvación. Dice, después continúa allí en el libro de Efesios, en el verso 15, primero nos está hablando la palabra el espíritu de sabiduría y de revelación. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los actos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Sí ve? Por eso dice, por esta causa, es decir, porque yo sé que todos nosotros hemos sido predestinados a tener ese regalo de herencia, a tener ese Espíritu Santo, a tener ese espíritu de sabiduría que nos va a llevar a ser como de la estatura del varón perfecto. Por esa misma razón, por esta causa, yo no ceso de orar por ustedes. ¿Pidiendo qué? Pidiendo al Padre de Gloria que os dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí nos está hablando del espíritu de conocimiento, entonces sabiduría y conocimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado. Es decir, ¿se acuerda que hablamos de que tenemos un llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria? Es decir, ¿cuál es la gloria suya? De su herencia en los santos, que es recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál la superinminente grandeza de su poder? Uno de los 7 espíritus de Dios, el poder. Para nosotros los que creemos, fundamental que nosotros todos estemos en la línea de creer para que todo esto pueda suceder, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra
a su diestra en los lugares celestiales. Esto es poderosísimo. Y si continuamos, dice el verso 21, sobre todo, dice, ¿dónde lo puso al Señor Jesucristo? A la diestra del Señor en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a todas, de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, aquí está lo maravilloso de todo esto, porque cuando usted ve el contexto del libro de Efesios, siempre está hablando de que nosotros somos el cuerpo, que la unidad con Dios, que somos un nuevo hombre. Y sí, somos un nuevo hombre porque nosotros como comunidad, como iglesia, como seguidores de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Dios. El Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, es la cabeza de este cuerpo. Y este cuerpo tiene un espíritu que es el Espíritu Santo. En toda su plenitud, sus 7 espíritus. Y este cuerpo tiene un alma, que es el Padre. Es decir, la mente de Dios, las emociones de Dios y la voluntad de Dios. Eso es lo que es el nuevo hombre, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando usted vuelve, y me llama la atención cómo aquí en esta última porción de Efesios vuelven las palabras llamado, gloria, creer, herencia, propósito. Es decir, estamos hablando de lo mismo, estamos exactamente hablando de lo mismo. Por eso es que nosotros no podemos entender la palabra predestinación como una predestinación a ser salvos. Porque si así es, pues muchas personas podrían decir, bueno, hagamos fiestas, no hay problema que hagamos, de todas maneras ya los que fueron salvos y no hay otra cosa que hacer. Volvamos nuevamente entonces a la promesa. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, es decir, a los que ya les había dado un propósito, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso quiere decir santificación. Los predestinó a que sean como su Hijo, que sea santo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a ser como su Hijo, a estos también llamó. Es decir, ya les dio claridad. Les dijo, usted va a ser profeta, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, usted va a ser un padre de familia que va a levantar allí 5 raíces poderosísimas en mí. Qué sé yo, lo que sea que Dios nos haya llamado a cada uno a hacer. Y a los que llamó, a estos también justificó, porque a veces diremos, no, pero yo no puedo, estoy cansado, es mucho, no estoy capacitado, lo que quiera que nosotros digamos, pero Él nos justifica. Y a los que justifica, a esos también glorifica. Es decir, Él dice, yo estoy contigo, yo voy contigo, yo pongo mi Santo Espíritu contigo. Es exactamente lo mismo. Usted lo ve allí en el llamado de Jeremías, usted lo ve en el primer libro de Corintios, usted lo ve en Efesios. Así que nosotros hemos sido predestinados a ser santos. Nosotros hemos sido predestinados a ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. A eso hemos sido predestinados. Eso es toda una promesa hermosa de Dios para vencer. Porque nosotros necesitamos encontrar el propósito. Es decir, muchas personas andan en la vida tristes, desoladas, no entienden porque no conocen su propósito. Porque es como, a ver, es como eso. Si yo soy un árbol de manzanas, el propósito mío es dar manzanas. Y si yo estoy luchando en la vida por dar peras, pues eso me va a mantener a mí desolada, triste y fuera de base, porque ese no es mi propósito de vida. Mi propósito de vida sería dar manzanas si yo fuese un árbol de manzanas. Entonces cada uno de nosotros tiene un propósito. ¿Y quién es el que revela ese propósito? Ya nosotros dijimos, por ahí yo tengo un short del que hablo del libro de la vida. Es específico lo que dice el libro de Salmos, es decir, el Señor ya escribió en el libro de la vida las cosas que después iban a ser formadas. Entonces, desde antes de que nosotros naciésemos, desde antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya nos habían dado un propósito. Y lo que nosotros necesitamos es vivir bajo ese propósito. La felicidad, la alegría y la plenitud de nosotros es vivir en el propósito. No puedo ser, no sé, un águila pretendiendo ser una paloma. Es decir, cada uno tiene un propósito. Y lo interesante es que la naturaleza funciona bien
porque entiende su propósito y vive su propósito. El problema regularmente es el ser humano, porque el ser humano tiene libre albedrío y a veces empieza a mirar los propósitos de otros o las cosas que hacen otros y se empieza a desviar allí. Y eso no constituye felicidad, eso solamente constituye estrés en la vida de las personas. Es tratar de ser lo que uno no es o con el propósito que uno no vino. Y qué bonito saber que no solamente es tener un propósito, y Dios conoce ese propósito, está en el libro de la vida, está en el Espíritu Santo, y dice claramente aquí la Escritura, como leímos, el Espíritu todo lo escudriña, conoce todo lo que está en el Padre. Por eso ya habíamos dicho en otra promesa de Dios para vencer que Él ora por nosotros, y Él sí ora como conviene, nosotros no sabemos, pero Él sí, porque sabe cuál es el propósito con el que fuimos nosotros llamados. Entonces, si nosotros sabemos eso, nosotros necesitamos tener una plena relación con el Espíritu Santo, porque Él nos va a revelar nuestro propósito. Y una vez que nos revela ese propósito, que usted tenga también la certeza de que usted fue predestinado a ser santo, predestinado a ser hecho a la imagen del Señor Jesucristo, a vivir como Él vivió, a ser como Él es, a caminar como Él caminó, a vivir la esencia que Él vivió. Y si igual nosotros fuimos predestinados a ser a la imagen de Él, nosotros tenemos un llamado específico. Y usted no solamente va a conocer su propósito, sino su llamado. Y cuando usted entiende su llamado, entonces seguro que aparecerán todas las excusas que nosotros tenemos en la vida. No creo, no sé, es complicado, no soy suficientemente, no tengo suficiente conocimiento, no tengo suficiente sabiduría, lo que sea que uno diga. Y por eso la palabra dice, diga el débil fuerte soy, diga el necio sabio soy. Nosotros necesitamos ser justificados en el Señor. Y dice la palabra, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, a estos también Él viene y mora en nosotros y nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer. Es poderoso, supremamente poderoso. Es una promesa maravillosa, maravillosa. Creo que le da sentido a nuestra vida. Creo que cambia la perspectiva y ahora lo que nos toca a nosotros es tener una buena relación con el Espíritu Santo para podernos descubrir a nosotros mismos. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que haya sido de su bendición. Recuerde que les habló Rocío Figueroa. Y si este video fue de bendición, por favor, compártalo, comente, dele like, suscríbase al canal y permita que sigamos creciendo en el Señor. Mil y mil gracias. Que la gracia del Señor, el poder de Dios sea siempre con su vida. Bye.